magisterial. Sí. El día de hoy, yo también hago mi periodismo y mi portal, me he enterado que se ha producido una confluencia del radicalismo magisterial, es decir, del Movadef y de los otros sectores, con Patria Roja. En el Perú, quienes han hecho las grandes huelgas históricas en el magisterio es Patria Roja. Ellos sí saben hacer huelgas porque saben luchar en todos los terrenos. Bueno, están unificados ahora, parece, ¿ya? Es decir, si esos problemas, ¿no es cierto?, no son abordados por la conducción presidencial, no le va a alcanzar el tiempo al presidente. Va a venir una ola en contra de él. La reconstrucción del norte no avanza. Hemos visto un video en que el presidente tiene que salir corriendo del norte en Piura. Entonces, cuando uno le dice al presidente, presidente, por favor, usted está liderando la reforma política y la reforma judicial, continúe, pero ese no es el inicio y el final de su programa de gobierno. Tiene que enfrentar estos problemas. ¿Por qué? Porque todos los peruanos de buena voluntad, de buena onda, queremos que este gobierno llegue al 2021. Esa es la razón. Pero si bien en efecto toda esta menudencia acerca de si hubo o no hubo la tal reunión y tú mentiste y no dijiste y ahora yo cuento, es eso, digamos, tiene una dimensión de anécdota. Lo que sí merece análisis político es por qué se lo quiere pintar como mentiroso sostenidamente al presidente, porque el hecho de que aparezca el presidente del Congreso ahora a decir no solo no contó las reuniones con Keiko, sino que además estuvo reunido conmigo y hubo una reunión previa a esa todavía, cuando todavía no había accedido al poder, me parece un hecho que merece análisis político. Yo, que estuve que entrevisté al presidente y entrevisté al señor Salaverry, debo decir que el presidente de la República también fue con la intención de decir que hubo una intención de una tercera reunión y que él decidió que no. A respuesta de eso, y además fui yo quien le pregunté si antes había tenido una reunión, porque en ese momento que lo teníamos ahí, y que cómo no le vamos a preguntar eso, no es que los de Fuerza Popular dijeron que se había reunido antes. Y Augusto repreguntó que estaba en ese momento con ningún dirigente de Fuerza Popular. O sea, fue lo que surgió en el momento. Y la respuesta del señor Salaverry al día siguiente, porque el presidente dijo que Salaverry le pidió una tercera reunión. Entonces Salaverry salió a decir, no fue una tercera. O sea, yo creo que todos, o mejor dicho, los dos bandos que tenemos en el país desde 1992, desde el 5 de abril, entonces los dos ya están los dos elucubrando cosas, los dos. Entonces unos creen que los otros, ¿cuál es el plan de Keiko? Aquí está pasando algo, ¿qué está sucediendo? Y también del otro lado, no, Vizcarra salió a decir esto. Y en medio estamos los que no estamos de ningún lado y queremos que esto avance. Eso es lo que está pasando, los dos. Totalmente de acuerdo. Ahora sí. Muy bien planteado. Pero yo creo que por eso aquí hay que nivelar el piso, ¿no? Hay una jerarquía, es el presidente. Por supuesto. Y el presidente es el que tiene las responsabilidades más importantes en todo este juego. Que la otra lidera la oposición, lidera la oposición. Mira, Fernando Belaúnde, que era acosado por el odrismo y el aprismo, ¿no?, en su primer gobierno, tuvo una sola reunión simultáneamente, ¿no?, igual con Haya de la Torre y Odría. Y yo recuerdo una caricatura de Osorio, de Careta, que era muy buen caricaturista, ¿no?, donde dice que Haya de la Torre le reclamaba, usted es un megalómano, le decía, y salía Víctor Raúl disfrazado como si fuera un oidor de la Real Audiencia. Y usted es un dictador, le decía Odría. Belaúnde estaba preocupado, porque graficaba desde esa perspectiva el papel de la oposición de ese momento, una revista que obviamente no estaba a favor ni del APRA ni de la Unión Nacionalista de la Coalición, sino a favor de Fernando Belaúnde Terry. Me quiero referir con esto, pues, de que las perspectivas ahora son múltiples, y yo veo, pues, esa corrida. Perdió Keiko. Esto no es un tema que perdió Keiko. No, perdió Vizcarra. Tampoco es un tema que perdemos nosotros. Verónica lo ha centrado muy bien, y creo que la mayoría del pueblo peruano lo ve de esa forma. De que esto es estéril, de que en realidad se está devaluando el diálogo político como una herramienta importante para ejercer gobierno y continuar. Y eso es lo que hay gente interesada en destruir al fujimorismo, porque les nace, pues, desde el 5 de abril, que hay que acabarlo, o que Vizcarra, como no es de los míos, pues también hay que acabarlo, es un provinciano, es un moqueguano cualquiera. Hay gente que piensa así. Entonces no se trata de destruir. Creo que nuestra opinión tiene que conducirse a la armonía y a la posibilidad de que ellos se pongan de acuerdo. Ahora, sobre lo que plantea Mario Vivelin, es evidente, pues, que esto sucede en las democracias. Es evidente que Fuerza Popular
ha salido a poner en offside al presidente. Claro. Es decir, dice, el mensaje de Fuerza Popular es ese más o menos el siguiente. Yo me estaba reuniendo contigo, éramos compañeros de ruta. Y de pronto... Escucha, de pronto, las encuestas cambian y tú cambias de ruta. Y le echan la culpa a Y inmediatamente la consecuencia de esa imagen es una ucronía, ¿no? Es decir, un fuera del tiempo, vamos atrás o vamos hacia atrás. No sé, ahí creo que me he equivocado. La ucronía es hacia adelante. No, es imaginar un escenario. Me he equivocado, maestro Vidalín. No pasa nada, maestro. Vamos hacia atrás, usted, ¿no es cierto? usted. Vamos hacia atrás. En el caso de PPK también hubo algo parecido. Ese es más o menos la intención de Fuerza Popular. Pero eso es parte de un juego político. Santo Dios. O sea, si como dice Verónica, vamos a interpretar todos los gestos, los gambitos políticos que hay en los choques políticos, que son usos y costumbres de la democracia, como una guerra entre fujimoristas y antifujimoristas, este país y esta democracia está perdida. Y como dice César, aquí la principal responsabilidad de ordenar este escenario es del presidente. El presidente tiene que entender que su reforma judicial, vamos a llamarlo así, su reforma política, no sale sin un acuerdo con la mayoría legislativa. Y si cree que si sale sin un acuerdo con la mayoría legislativa, está jugando al filo de la Constitución. Muy bien, hemos hablado ¿No es cierto? del congresista, del presidente del Congreso, Salaverry, y lo que les dijo a ustedes hoy por la mañana, y lo que le han atribuido también a propósito de una entrevista anterior. Vamos a escuchar, vamos primero a una pausa y regresamos con eso. Presidente del Congreso, primero las que dio Con esta ustedes mañana, hoy, esta en mañana, primera edición. en primera edición. Vamos por partes, escuchemos. Yo el 12 de febrero me reuní con él en un departamento del distrito de San Isidro, sí, por lo menos en la primera reunión que tuvo con la señora Fujimori en el mismo departamento, de la calle Los Robles. ¿En Los Robles? Calle Los Robles. Es donde él está... ¿Dónde vivía el presidente? Tengo ¿Donde vivía entendido, su porque hija? además así me lo dijo el presidente, que era el edificio donde él vivía, pero no necesariamente era su departamento, sino el departamento de una amiga. De una amiga del edificio... Del presidente. Del edificio donde vive su Así hija. es. Y nosotros estábamos interesados en conocer cuál era la posición del vicepresidente respecto a esta situación A la sucesión. y si es que él iba a respetar el orden constitucional o si iba a renunciar. Le digo, la reunión del 12 de febrero la solicito yo y la ¿A coordino quién? con él. Con el presidente Vizcarra, O sea, de en ese frente momento a- vicepresidente. Le contestó de frente él. Sí, tengo los mensajes WhatsApp. El señor Vizcarra era embajador también en Canadá. Así es. Él estaba en Canadá cuando Él usted estuvo dijo- en el Perú, yo me enteré que estaba en el Perú y a raíz de eso buscamos la posibilidad de podernos reunir. Ok. Entonces yo lo que quiero... A ver, perdón, estamos al aire otra vez, cuidado con lo que diga. Vamos ahora a poner claquetas de las declaraciones, ¿no es cierto?, que dio el señor Salaverry cuando era vocero de Fuerza Popular el 23 de marzo. Es decir, posteriormente al 12 de febrero, que es la fecha en la que él cuenta ahora que se reunió con Esto fue Martín Vizcarra, ¿no? Esto fue en Radio Capital. Ya Pedro Pablo Kuczynski había presentado la carta de renuncia. Y todos estábamos... ¿Se acuerdan que el señor Vizcarra no decía nada? Y todos decíamos, ¿dónde está? Que diga algo, que diga sí o no, pero que diga de una vez algo, ¿no? Bueno, nuestro amigo Christian Walker, en Radio Capital, le pregunta, ¿ha habido alguna conversación con el señor Martín Vizcarra, ya sea entre Fuerza Popular o de cara oficialmente el Congreso de la República, su junta de portavoces, que es multipartidaria? ¿Ha habido alguna comunicación oficial con el presidente, la junta de portavoces? ¿Ha habido alguna comunicación oficial con el señor Vizcarra? Así todo loco como es él, le mandamos un beso. Y respondió el señor Salaverry. Salaverry dice, como Fuerza Popular, no. Pero me imagino que el presidente del Congreso, se refiere a Galarreta, que era presidente en ese momento, habrá tenido que llamarlo y oficialmente y anunciarle que ha llegado esta carta de renuncia del presidente de la República para que él pueda venir al Perú. Es decir, no se refiere, no hace referencia como la pregunta, me parece que comprendía al 12 de febrero, en la que él ahora cuenta que se reunió con Yo creo con que no. Vizcarra.
Yo creo que se refiere a ese momento, porque yo recuerdo claramente... ¿Ha habido y por alguna... el tuit, ¿Podemos poner por la el pregunta tuit, de nuevo? Todo el mundo porque le va a haber una larga discusión. No, ya no deberíamos discutir, creo. Ya estoy Bueno, de acuerdo, pues, estoy de acuerdo. o sea, ¿ha habido acuerdo alguna contigo. conversación con el señor Martín Vizcarra, ya sea entre Fuerza Popular o de... Exactamente, alguna conversación en algún momento ha habido, ese tiempo pasado, involucra el 12 de febrero, el 11 y también todo el tiempo que 24 de transcurrió, diciembre. claro. Y Que él salió dice Fujimori. no. Ahora él ha aclarado esto con Un un tuit. tuit. Veamos el tuit. Dice Daniel Salaverry, la pregunta fue si la Junta de Portavoces se había comunicado. No dice eso de ahí en la pregunta. Oficialmente con el vicepresidente Vizcarra para hacerle conocer la renuncia presentada por PPK, por lo que respondí que que Fuerza Popular no y que seguramente el presidente del Congreso lo haría. La pregunta es más vasta y incluye como una de sus posibilidades lo de la Junta de Portavoces, pero no se ciña eso de ahí. En fin, nuevamente estamos en el terreno de... Sí, claro. Yo digo, sí. tú dices. Dime que te diré, ¿no? Sí, ¿Cierto? claro. Y Sí. además ha quedado pendiente una reunión que ha dicho el señor Claro. Salaver que ha habido antes con Otra. otro dirigente. ¿Y por qué no quiso decir con quién? No quiso porque él no era con él. Y así como Galarreta no quiso decir con quién porque no era él, y la señora Letona no quiso decir porque no era con ella, el señor Salaverry no quiere decir porque no ha sido con él. Un trabalengua maravilloso. En política hay decisiones correctas y malas decisiones. Por ejemplo, una decisión de Fuerza Popular ha sido desclasificar estas reuniones secretas, ¿no? Y coyunturalmente le está funcionando para recuperar iniciativa política. El presidente, que estaba en una ofensiva permanente, ha sido puesto a la defensiva y se está defendiendo y está tratando de aclarar. Una mala decisión del presidente, y ese es el problema que está enfrentando el presidente, es haber aceptado que hayan reuniones secretas. Así es, absurdo. Como un jefe de Estado no puede aceptar. Es decir, santo Dios. Además, O como sea, si fuese una circunstancia vergonzante. así es. Pero Reunirse mira, con el líder de la lo que oposición. pasa es que el presidente, digamos, está demostrando una extrema fragilidad en este tema, porque hay un sector, como tú bien dices, hay un sector antifujimorista y un sector fujimorista, y hay un sector antifujimorista pues que es fundamentalista, que es tipo Al-Qaeda, ¿no? Es decir, para ellos el fujimorismo no tiene espacio en la democracia. Entonces, hablar con ellos, ¿no es cierto?, es la explicación de su caída en la popularidad. Perdón, sí, ¿No? el señor presidente, ¿Ya? Es cuando era decir- vicepresidente, era un conspirador. Es que- O sea, era un Entonces- conspirador. Se supone que él estaba negociando en algún momento, digo, lo que se decía en su momento, hasta los propios congresistas. Por eso, de Peruanos por el recordamos a Cambio. Juan Cheput, Yo por pregunto, eso. si los de Peruanos por el Cambio no hubieran ido contra el vicepresidente antes de que jurara, ¿hubiera tenido que reunirse con Keiko Fujimori? No lo sé, pero la situación era caótica para el señor vicepresidente. O sea, le decían conspirador, traidor, por favor. Entonces, en esa coyuntura, Quien él no calla tenía otorga. dónde ¿Tú te mirar. acuerdas cuando Juan Cheput decía quien calla otorga? Por supuesto. Sí, claro. Forzando al embajador Porque no y al primer respondía. vicepresidente, ¿no? Y ahora sale con un discurso. El día de hoy, cuando he escuchado a Cheput, la verdad que me quedo sorprendido. No, de sí. verdad, qué manera de ser camaleónico en expresiones y en condenar al fujimorismo ahora como el autor de cosas que él mismo señalaba, Pero- y él mismo decía, y él mismo afirmaba, Pero y él está mismo bien que ahora lo imputaba. defiendan. No, está yo bien no que la estoy bancada criticando ahora que lo defienda. No, pero no tiene nada que ver una cosa con los Su rol. argumentos. Sí, Estamos claro. viendo, Verónica, Ahora, porque pero- memoria tenemos. Por Pero supuesto. digamos, estas cosas, vuelvo a insistir, suceden porque estamos abandonando los cánones clásicos de la política. El presidente se equivocó, no debió aceptar reuniones secretas. Sin duda. Claro. ¿No es cierto? Así es. Entonces, volviendo a los Tenía cánones de miedo. la política, el presidente tiene todas las posibilidades de crecer en popularidad, de liderar esta situación, si es que realmente se pone a la cabeza de la convergencia ejecutivo-legislativo. ¿ya? Hemos mencionado a Juan Cheput, tenemos el byte de lo que ha dicho a propósito de este asunto el congresista Cheput. El fujimorismo se reunió con él a pedido de Keiko Fujimori, por eso yo he dicho que esta es una emboscada. ¿Por qué digo que es una emboscada? Porque primero Keiko Fujimori sale a pedir la reunión a través de sus voceros. Luego cuando se reúne con el presidente Vizcarra le dice por favor no digan nada. Y luego cuando el presidente no le hace caso a lo que ellos quieren, sale a chismear.
Entonces, eso es a todas luces una emboscada que demuestra la inmadurez política del fujimorismo y que no entienden su rol en este primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Por eso les digo, manejen bien sus frustraciones. La política no es el complot permanente, como ellos creen. La política requiere de madurez, que ellos no están demostrando. ¿A sacar al presidente? Bueno, estamos viendo de que están tratando de generar las condiciones para que el pueblo peruano diga, se reunió con Keiko para sacar a PPK y por lo tanto también hay que sacarlo. No hay que pisar el palito del fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo con esta actitud va a descender aún más en las encuestas, va a generar mayor rechazo en la opinión. Yo le pediría más bien al fujimorismo que deje de jugar a ser los complotines de la política, que actúen con madurez, que se den cuenta de que ellos son el principal poder del Estado, el poder legislativo, que tienen a su cargo, tienen la hegemonía en ese poder, y que dejen de hacerle daño a la política. La actitud de los fujimoristas, empezando por Keiko Fujimori, en las últimas horas, pretende venderle a la opinión pública la idea que el presidente Vizcarra ha estado en una especie de componenda con ellos para perjudicar al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pues yo le diría a la señora Keiko Fujimori que la política tiene que ver con los hechos consumados. Y un hecho consumado es que el presidente Vizcarra en estos momentos es el presidente del Perú. Y que Bueno, quedará para la interpretación de la posteridad por qué guardaron en reserva, por qué sintieron la necesidad de guardar en reserva algo que no era una reunión. Yo no estoy en desacuerdo que Chepú defienda ahora. Hay lecturas de esa naturaleza, claro. Defienda ahora al presidente Vizcarra y que tenga toda esta interpretación sobre la conducta de Keiko Fujimori y Fuerza Popular es totalmente legítimo porque ahora se ha puesto la camiseta oficialista que no tuvo en su momento y incluso hay que mencionar el desparpajo con el que actuó Cheput poniendo en duda, ¿no es cierto?, la lealtad de Vizcarra hacia Pedro Pablo Kuczynski. Yo lancé un Twitter, recuerdo en ese momento, en la que enlacé a Martín Vizcarra y a Pepe Klimper, José Klimper, porque se hablaba que Klimper había viajado incluso a Canadá a conversar con el señor Vizcarra hablando de la transición. Klimper me lo negó y lo negó en ese mismo Twitter que yo lancé el señor Vizcarra, ¿ok? Yo tomo la palabra de ellos y perfectamente la puedo aceptar. Pero que no vengan pues a cambiar una historia tan reciente y tan fresca diciendo ahora el fujimorismo es el responsable de esta situación cuando realmente han contribuido muchas circunstancias a que se produzca un encontronazo de verdad inesperado. Mario se pregunta correctamente por qué suceden estas cosas, por qué guardaron este secreto inútil. Claro. ¿No? Mira, eso yo lo intentaría responder de la siguiente manera. Esta polaridad fujimorismo-antifujimorismo que nos ha producido gobiernos como el de Toledo, de Humala, de PPK, o sea, que no nos permite construir una élite política ni derecha ni de izquierda. O sea, esta polaridad es lo que produce este tipo de cosas. Entonces, mira, si el día de hoy estuviera Haya de la Torre, ¿no?, quizá hubiese hecho lo mismo que Fuerza Popular, desclasificar esta reunión. Pero ¿sabes qué estaría haciendo ahorita? Exigiendo la tercera reunión. Eso es lo que haría un político con escuela, que ve el país, la democracia. Es decir, habría desclasificado esta reunión, hubiera recuperado iniciativa política de un momento de desubicación, pero estaría exigiendo una tercera. Muchos años antes. Mira, en el gobierno de Alejandro Toledo, en la casa del empresario Samuel Dyer, se reunían y eso trascendió, lo publicaron varios medios, creo que Gil eran en sus 13, ¿no? Toledo con sus representantes y Alan García con sus representantes, entre los que estaba, por ejemplo, Luis González Posada, Mauricio Mulder. Yo recuerdo que incluso después se ha trascendido, ¿no?, las conversaciones, lo que se hablaba, se ponían o no de acuerdo en muchas cosas, al final no se ponían de acuerdo. Siempre había ese choque de la personalidad de Toledo con García y los medios de comunicación accedíamos a la información y se publicaban, no había ningún problema, por lo menos hacían el esfuerzo de dialogar. Yo creo que lo que no nos permite ahora una aceptación del diálogo político, que es lo más civilizado, es el sistema político también que tenemos. En un sistema parlamentarista, por ejemplo, ¿no es cierto?, tú te levantas en el Parlamento inglés, ustedes ven, se levanta, le dicen Samba Canuta a la primera ministra Theresa May, o le dicen Samba Canuta a Pedro Sánchez, la gente del Partido Popular, y en los pasillos siguen conversando, y siguen hablando, y siguen encontrándose. La ventaja de un sistema parlamentarista, creo yo, es la posibilidad de que exista, ¿no es cierto?, un acuerdo y un camino y un derrotero
de llegar a algunas alternativas de acuerdo entre todas las fuerzas políticas. No, en cambio acá no, acá hemos satanizado el diálogo político, lo más civilizado y lo más elemental. Una foto que exista, yo recuerdo Verónica se quejaba una vez que salió un desayuno, ¿no es cierto?, del señor Santiago Fujimori, porque yo vi que tú tuitaste y decías, oye, tengo una explicación. Santiago Fujimori con Freddy Otárola, que era presidente del Congreso de Humala. Desde mi punto de vista, Verónica, discrepando contigo, decía, oye, es un desayuno público, su pan con chicharrón. Cuéntenos, no, están conversando sobre la libertad de Alberto Fujimori. El pobre Freddy Otárola, en ese sentido, si le dé la razón, pese a todas las objeciones políticas que uno podía tener, oye, Sí, tiene derecho a sentarse con su amigo, el señor Santiago Fujimori, que había sido parlamentario. ¿Dijo acaso mi amigo? No, y encima Freddy Otárola ni siquiera aprobó ni estaba de acuerdo con el indulto de Alberto Fujimori. A lo que quiero llegar, no puede una fotografía, un encuentro, un diálogo ser satanizado. Ya eso no. quiero ir. Sí puede. Pero No debería, pero no sí debería. No Y debería. siempre hay que recordar pues, que la democracia solo se inventó por un objetivo. Una sola razón tiene la democracia: evitar que los rivales hagan la guerra. Si no hay democracia, los rivales, los adversarios del poder, se matan, pues. Hacen la guerra. Ese es todo el sentido de la democracia. Es la manera pacífica de que las mayorías impongan O de tramitar el sin conflicto. atropellar los Así es. derechos de las minorías. La Que la democracia, minoría acepte que Claro. es minoría. pero mira, la democracia es el sistema más civilizado para tramitar el conflicto. Entonces, continuar con esta polaridad que llega a anular prácticas tradicionales de las democracias, de la política, de nuestra propia historia, como lo está recordando César Campos, ya no, pues. No puede ser que el presidente diga, no quiero, mira, si yo no soy presidente surgido post renuncia a Kuczynski, ¿no es cierto? Tengo una bancada que estuvo contra mi emergencia en el poder. Yo no puedo decir, pues, porque me dijo que se vaya la ministra de Salud, según su versión, no hay tercera reunión. Eso es lo que produce esta polaridad que al final, si es que no somos capaces de construir un espacio de opinión, de reflexión, que supere esta polaridad, puede terminar tragándose la democracia, así como se está tragando la economía de mercado en el país. La satanización del... Conversar no es conjurar, digamos, ¿no? O no es Claro, conspirar, más que... no es conspirar, ni pactar, ni No, tampoco ya sé, estoy estar... alterando, sí. Está claro, parafraseando. Bien, a Ramiro parafraseando. Pérez. Solo Ramiro con Pérez, Hitler sí. no se conversa. Churchill hasta con Stalin conversaba. Santo Dios, ¿qué nos está pasando? Solo con Hitler no se conversa. ¿Qué quieren los extremos en el país? Pero Keiko Fujimori también, o sea, ella se ha molestado, no sé si al extremo de una pataleta, pero de pronto, o sea, estábamos bien, ¿qué pasó? Y sale con este video nefasto del viernes, nefasto, se le veía perdida en el horizonte, hablando Sin de ninguna Toledo, propuesta. sin ninguna propuesta. Le deben de haber dicho, oye, tu video horrible. Y entonces el domingo decidió salir y es lo que tendría que hacer, porque también quedarse muda durante todos estos meses le ha resultado totalmente perjudicial. mira. Y entonces ella también dice, ay, acá le están metiendo ideas al presidente de la Claro. República para ir contra nosotros. Y entonces ella sale. O sea, Pero no, mira, hay la cosas- paranoia no solamente viene Sí, de un sí, lado, mira. es de los dos. Yo creo que la crisis en Fuerza Popular ha tocado todas las fibras que ellos supuestamente tenían por dadas, ¿ya? La prueba de ello es que Keiko tiene que salir en entrevistas públicas en radio y televisión, algo que no habían Así no, es. así, no venían haciendo no era su todos, práctica. pero hay algo más, algo muy interesante. Fuerza Popular sale hacia la centro derecha. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Keiko ha anunciado que el Congreso va a aprobar la ampliación de la ley de promoción agraria. Ojalá la aprobaran y ojalá que la República, el diario La República y las marchas fueran contra esa ley de promoción agraria, porque ese tipo de conflicto es lo que necesita el Perú. Ha anunciado también de que va a aprobar una nueva ley de hidrocarburos y el sistema de semáforo. Ojalá haya un debate sobre ese tema. Ojalá. Entonces, esas cosas son las que fortalecen un sistema democrático, ¿no? Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos para abarcar por lo menos el segundo tema.